Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy de nuevo yo, Luis Enrique, el encargado de redes sociales. Y para este segundo episodio tenemos a Ireri, que es psicoterapeuta clínica de niños y adolescentes. Hola Ireri, ¿cómo estás? Hola, Kike. Muy bien. ¿Podrías decirnos qué nos vas a platicar el día de hoy? Ok, bueno, antes que nada, pues muchas gracias. Espero que la información que les voy a proporcionar les sea de mucha utilidad, sobre todo porque vamos a tocar temas que de ninguna manera van a sustituir lo que vamos a vivir en el taller, porque pues la estructura de nuestro taller es una experiencia vivencial. Sin embargo, hay algunos datos que les puedo ir adelantando de tal manera que ustedes se vayan familiarizando con los temas que vamos a revisar allá. Como bien decía Quique, mi especialidad es en niños y adolescentes. Y mi especialidad implica el llevar el abordaje clínico cuando niños o adolescentes tienen alguna oportunidad de crecimiento en el aspecto emocional. Nuestro taller se va a enfocar en lo que es la depresión, la ansiedad y el riesgo suicida. Y en cuanto al área que a mí me corresponde, pues yo les puedo compartir por el área de la depresión. Cuando hablamos de depresión en un niño, va a ser complicado que lo identifiquemos tal cual como lo vemos en un adulto. Un niño, sus características conductuales van a ser muy diferentes. Probablemente yo en un adulto puedo identificar más claramente la tristeza porque van a bajar muchas de sus actividades. Pero en un niño, tanto la ansiedad como la depresión van a tener más bien forma de irritabilidad. El niño va a estar como inconforme. Algunas cosas que siempre me decía que sí o que le gustaban, de repente ya no le van a gustar. Cosas que él prefería ya no las va a querer hacer. Entonces, es bien importante que los adultos que estén junto al niño y que puedan decir que ellos lo conocen, pues lo observen muy bien, porque sus características conductuales van a ser distintas. Cuando hablamos de depresión, estamos hablando de una forma en la que ya patológicamente vamos a ver expresada la tristeza. Un niño triste se puede poner así por diversas situaciones. Antes de llegar propiamente al tema conductual de la tristeza, les quiero compartir un poquito qué es un niño. Un niño, hasta la edad de los 8 o 9 años, va a ser un ser humano totalmente reactivo a su ambiente. Nosotros los adultos generalmente decidimos dónde, cómo y con quién estar. Un niño no se encuentra en esa circunstancia. Es totalmente dependiente y depende de los adultos y de las circunstancias que le propongan los adultos donde el niño se va a colocar. Entonces, si sus vínculos amorosos principales, que generalmente son con sus padres, se ven alterados, se ven modificados o afectados, el niño se va a ver necesariamente afectado también. Entonces, el niño va a reaccionar a su entorno. Él difícilmente propone. Entonces, cuando un niño presencia o vive algún conflicto entre las personas que lo rodean, él va a reaccionar. Y va a reaccionar ante el miedo que le representa que justamente las personas de las que depende sean inestables. Entonces, lo que a mí como adulto me puede poner triste, que puede ser una pérdida del trabajo, de una relación o incluso de un objeto, solamente me coloca ante el duelo de esa pérdida que tuve. En el caso de un niño no es así. En el caso de un niño, si son sus padres o sus relaciones más importantes las que están peligrando, lo que va en juego es su vida. Entonces les quiero poner ese escenario porque para los niños sí representa muchísimo más la naturaleza de este conflicto. Cuando hablamos de tristeza, hablamos que se debe a muchas razones. Podría ser la separación de sus papás, que es lo más común en el consultorio. Yo les puedo compartir que de mi práctica clínica, 7 de cada 10 niños están pasando por la separación de sus papás, del matrimonio de sus papás. Entonces, esta es una situación que a los niños los coloca muchas veces en circunstancias en las que hasta cierto punto son injustas para ellos, ¿no? El tener que elegir, a veces los mismos dos papás en la discusión o en la separación le piden al niño que fije una postura y eso es sumamente angustiante para los niños. Puede ser también la muerte de algún familiar o de alguna persona muy cercana a ellos, o también cambios en su dinámica de vida. Los puede colocar en una situación de depresión el cambiar de ciudad, el dejar de ver a un amigo, el cambiar de escuela, independientemente de la razón por la que se estén dando estos cambios. Si nosotros
como adultos queremos poner atención en ciertos rasgos acerca de lo que podría hablarnos de depresión en los niños, pues yo les voy a mencionar algunos que justamente en el taller pues los vamos a identificar más a detalle sus características, pero pues ahorita de momento les diría cuál es, hacer como una lista para que ustedes los pudieran identificar. Estaríamos hablando de dificultad para conciliar el sueño. Hay niños que en una infancia inicial ya representa alguno de sus logros el ya poder dormir solos, ¿no? Y de repente, cuando están pasando por esos procesos, empiezan, mamá, ven a quedarte conmigo, papá, me puedo quedar con ustedes, o quédate conmigo hasta que me duerma, o prende la luz. Ajá. Entonces, estos pueden ser pequeños indicadores. No quiere decir que si el niño me pide que me quede con él una noche, el niño está deprimido. Hay que observar si esto se mantiene en un periodo de tiempo, ¿no? Estaríamos hablando de más de 2 o 3 semanas que el niño esté presentando esta conducta. En el caso de varoncitos, podemos hablar de que presenten enuresis. La enuresis es la pérdida de control de esfínter una vez que el niño ya controló el esfínter. Estamos hablando que el entrenamiento para controlar el esfínter es alrededor entre los 2,5 años o los 3 años. Entonces, si un niño ya tuvo 2 años completos de control de esfínter y nuevamente vuelve a presentar el orinarse por las noches, que es lo más característico, podríamos hablar que está pasando por un episodio de depresión o de ansiedad. Pero es solamente si el niño ya controló el esfínter. Si no lo había controlado, si le llegaron los 4 años y se seguía orinando una vez a la semana, no voy a hablar de enuresis, ¿sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor le funcionaba bien su esfínter 6 de 7 días, pero no lo había controlado totalmente. Entonces ahí no puedo hablar de enuresis, ¿vale? Entonces, y también hablo de enuresis cuando ya lo revisó un urólogo pediatra y no identifica una cuestión orgánica para que el niño no controle. ¿Ok? Vale. Vamos a encontrar al niño, como les decía, en un estado de ánimo irritable, a diferencia de los adultos, que sí nos vamos a poner notablemente tristes. El niño más bien va a estar inquieto, va a estar en esta característica que el adulto lo describe como está insoportable. Nada le acomoda al niño. También lo podemos encontrar cansado o con falta de energía. Va a tener sentimientos, muy probablemente, de sentirse inútil o de odiarse a sí mismo. Es que nada me sale, es que otra vez. Ajá. Entonces, ese tipo de frases pueden ser comunes. Puede manifestarse conductualmente de 2 maneras. Las 2 nos pueden llamar la atención. O que empiece a hacer las cosas más rápido o que las empiece a hacer más lento. Cualquiera de las 2 nos puede llamar la atención, pueden ser un indicador. Puede también encontrar sentimientos como de desesperanza en cuanto a que las cosas no van a cambiar, entre que siempre va a ser así. Ajá. Y también puede tener la pérdida del placer por actividades que antes le gustaban mucho. Por ejemplo, si al niño le gustaba salir en bici, que de repente o a causa de una pérdida significativa deje de tener el interés por estar o andar en la bicicleta, ¿no? Si era algo que le gustaba. No es indicador de depresión que el niño cambie de una moda a otra, porque luego a veces algunos papás se confunden con esto. Dicen, es que me insistió tanto que lo inscribiera al taekwondo. Ajá. Y ahora lo que quiere es estar en natación y a los papás les desespera. El que el niño sea inestable en cuanto a ese tipo de preferencias no necesariamente es un indicador de depresión. Puede ser que el niño no tiene claro los acuerdos a cuáles llegar con sus papás para terminar una actividad, porque sí puede llegar a ser desesperante que el niño un día quiera taekwondo y que después quiera natación, pero hay que hacer acuerdos. Oye, hijo, si quieres estudiar taekwondo, pues dime si lo que quieres es avanzar en rangos, en cintas, o decirle va a ser por lo menos 1 o 2 años para que el niño tenga claro que es un acuerdo. Porque si el papá no le comunica que para él representa un esfuerzo, que se trata de lograr metas, por eso para el niño puede ser fácil plantear de una actividad deportiva a otra. Sí, pero el que el niño sea indeciso no quiere decir que esté deprimido, ¿va? Ok. El otro tema que vamos a tratar en nuestro taller es la ansiedad. Cuando hablamos de la ansiedad, tiene que ver con lo que les comentaba al principio. Tiene que ver con la emoción del miedo llevada a un extremo irracional, a un miedo por cosas que no han pasado y que va a ser bien poco probable que ocurran y que solo existen en la mente del niño. Este miedo
es un miedo a su propia integridad, es un miedo a que él permanezca de la forma en la que actualmente se encuentra. Algo muy importante en la fantasía del niño es este miedo a la aniquilación. Cuando el niño se empieza a dar cuenta, independientemente de si tiene hermanos o no, empieza a cuestionarse el origen de su existencia. Empiezan los niños a tener esta fantasía de, oye mamá, y antes de que yo naciera, ¿tú qué estabas haciendo? Oye, ¿cómo reaccionaste cuando supiste que yo ya iba a nacer? Esta necesidad de reconstruir la historia es una necesidad natural en todos los seres humanos y en la primera infancia se presenta. Estamos hablando de niños entre 6 y 8 años que están muy interesados en saber cómo era la vida de los seres que él quiere antes de que él apareciera. ¿Cuál es la finalidad? Constituirse, decir, es que desde que yo llegué, entonces esta familia cambió. Si tenía hermanos, pues obviamente saber, oye, ¿y cómo le cayó a mi hermano la noticia de que yo ya venía? Oye, o si es el hijo mayor, va a decir, oye mamá, ¿y cuando supiste que yo ya iba a nacer, tú qué estabas pensando? Tiene que ver con reconstruir su propia existencia. Entonces, cualquier situación que no coincida con esta reafirmación de la voluntad para que él existiera, lo va a colocar en una posición vulnerable. Entonces, cuando un adulto empieza a tener reacciones ansiosas, generalmente vamos a estar hablando de la reedición de un miedo de su primera infancia. Entonces, por eso les había comentado en algunas otras presentaciones que hemos hecho que cuando yo tengo un adulto ansioso, es bien importante identificar dónde tuvo origen. El origen de esa actitud ansiosa probablemente está en un evento de su infancia, en una manera de resolver un conflicto. Durante todo nuestro desarrollo nos estamos enfrentando a conflictos de muchas naturalezas. Conflictos como enfrentarnos a que nació el hermanito y no me gustó, conflictos a que una vez sentí que me habían olvidado y me perdí en un súper, cosas por el estilo. Y de cómo resolví esa situación es como si se convirtiera en un código, en un recurso que cada que yo tenga una situación parecida voy a recurrir a esa misma herramienta que hice cuando estaba pequeña. Entonces, generalmente una conducta ansiosa o fóbica en un adulto va a estar muy relacionada a una experiencia en la primera infancia. Por eso es tan importante poder identificar estos primeros rasgos en la constitución de personalidad de un niño. Me gustaría compartirles algunos de los nombres con los que ustedes van a encontrar clasificada la ansiedad. Estos, solamente en esta ocasión les voy a dar los nombres. No voy a ahondar muchísimo en ellos porque la finalidad del taller es que ustedes puedan identificarse ya con muchas más características si han pasado o no por cualquiera de las ansiedades. Es muy importante un dato de que la ansiedad muchas veces es relacionada con la angustia y es muy importante que tengamos esta diferencia muy, muy clara. Todas las ansiedades son una angustia, pero no todas las angustias son una ansiedad, ¿sí? Entonces, la angustia es un sentimiento, es algo que es natural y que es constitutivo y que es favorable que todos los seres humanos pasemos por situaciones de angustia. La ansiedad es cuando ya te lleva a un nivel en el que incluso orgánicamente puedes empezar a tener ciertas alteraciones. Como les decía, en mi ámbito con respecto a los niños, pues estaríamos hablando de la manifestación orgánica de una enuresis, o cuando estoy hablando de un adolescente o preadolescente, cuando empiezan a tener conductas de lastimarse a sí mismos, podríamos estar hablando de conductas ansiosas, entre otras muchas. Estaríamos hablando, por ejemplo, de ansiedad de separación, hipersensibilidad social. Existe también la ansiedad fóbica, la fobia social, la ansiedad generalizada y el trastorno de pánico. Estas son unas clasificaciones de las que vamos a hablar cuando estemos en nuestro taller. Así como les comentaba de los rasgos que se presentan durante la depresión, podríamos hablar que los signos externos que nos presenta un cuadro de ansiedad en niños, podríamos estar hablando de dolores de pecho, problemas para respirar. Tiene que ver con situaciones
orgánicas que muchas veces tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. Uh-huh. Los seres humanos tenemos el sistema nervioso central, que es un sistema que coordina nuestras conductas conscientes. El sistema nervioso autónomo es el encargado de mantenernos vivos. Es algo de lo que incluso ni siquiera nos damos cuenta. Respiramos no por pensarlo, es un reflejo de nuestro cuerpo. Tenemos una presión sanguínea, una presión arterial, varias de nuestras funciones, los movimientos de nuestro intestino, todos estos procesos son totalmente inconscientes y están a cargo de nuestro sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando yo hablo de ansiedad, es justamente en el sistema nervioso autónomo donde se van a ver reflejados los signos externos de la ansiedad. Voy a hablar entonces, lo que les decía, de la enuresis. Voy a hablar también de que se puede presentar timidez o aturdimiento, déficit de atención. Aquí es muy importante identificar que hay otros trastornos que se pueden confundir. Nosotros como terapeutas de niños abordamos a niños que generalmente vienen referidos por la escuela. Es muy común que durante la infancia se identifique el trastorno por déficit de atención y ansiedad. Uh-huh. Sin embargo, es bien importante que los papás o quienes estén a cargo de los niños puedan acudir a un profesional que les ayude a identificar claramente qué es lo que le está provocando el déficit de atención a un niño. Son muchísimos menos los niños que auténticamente tienen déficit de atención como una característica neuropsicológica que los que están diagnosticados. Uh-huh. Entonces aquí yo les recomiendo a los papás que cuando tengan un cuadro de que su hijo no pone atención, lo lleven con un neuropsicólogo, que es el profesionista indicado para poder evaluar si su hijo tiene déficit de atención. ¿Por qué? Porque la atención se puede perder si el niño está en un proceso depresivo o ansioso. Ese puede ser un rasgo secundario a su ansiedad y no tiene nada que ver con que tenga un déficit que tiene su origen en una característica orgánica de su cerebro. Entonces se pueden llegar a confundir los cuadros. El niño también, si está ansioso, puede tener dificultad para dormir, puede tener un apego con uno de sus padres. Ante esta fantasía de que su existencia está en peligro, puede tener esa fantasía de que si se va su papá choca, o qué tal si lo matan, o si lo asaltan. Entonces, ¿por qué tiene esos miedos? Tiene miedo porque si ellos no están, él tampoco, o él ya no estaría bien. Entonces, por eso se trasladan los miedos a los papás. Podría presentar también la característica de tener oposicionismo, que es este niño que todo lo que le dices es no y exactamente lo contrario. Ajá, es el peleonero, el contreras, el que nunca está de acuerdo. Ahora, también vamos a encontrar en los cuadros ansiosos ciertos signos que son internos. Ajá. Los signos internos voy a hablar en términos de que son características de la vida emocional del niño o del adolescente. Ajá. Son chicos que van a tener constantemente, los van a encontrar ustedes como ese niño que dicen es un niño mundo adentro, que se la pasa como pensando en él mismo, pero con la característica de que ya perdió el interés por cosas que antes le gustaban. No siempre fue así. Hay niños que sí son introvertidos e introspectivos por naturaleza, siempre lo fueron. Pero cuando de repente o a raíz de un evento que lo haya impactado empieza a tener esta conducta, podríamos hablar de que está pasando por un proceso de ansiedad. ¿En qué podemos encontrar el origen de un trastorno de ansiedad en un niño o en un adolescente? Lo vamos a encontrar identificado básicamente en la relación que hay entre los padres y cómo vive si hay violencia en la familia. Va a ser secundaria a pérdidas o duelos. Es probable que un niño ansioso esté siendo abusado sexualmente y por eso tenga rasgos de ansiedad. También, si la familia vive en un ambiente de codependencia, los niños que son hijos de padres alcohólicos tienden a desarrollar esta manera de relacionarse. Entonces, hay ciertas circunstancias que a un niño que es hijo de alcohólico le generan ansiedad que a un niño que no tiene un padre alcohólico no le resultan para nada relevantes. Entonces, es bien importante identificar que hay mucho alcoholismo en este país, entonces no es raro encontrar a niños que se alteren como de la nada, ¿no? Ay, ¿por qué se puso así? Todo estaba tan bien y de repente se alteró, ¿no? También tiene que ver la ansiedad con un estilo parental de sobreprotección.
Hablamos de papás excesivamente cuidadosos o temerosos de que algo le pueda pasar al niño. También por actitudes parentales críticas en exceso. Cuando un papá constantemente está criticando al niño o elevando las expectativas que tiene sobre él, genera sobre el niño una dosis importante de ansiedad. ¿Con respecto a qué? Con respecto a que no está cubriendo las expectativas de las personas más importantes para él, y eso le genera ansiedad. O cuando se encuentra con papás que son excesivamente perfeccionistas, ¿sí? Habrá niños que se encuentran en el escenario que lo puede felicitar el maestro de educación física, la maestra y la directora, y llegan a casa y no tienen ningún reconocimiento, ¿no? El famoso, pues si solamente estudias, ni modo que no te sacarás 10, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones pueden llegar a generar en muchos de los casos eventos de ansiedad en niños y adolescentes. Pasando al tema de los adolescentes, los signos y las características son muy similares a los de la infancia. Sin embargo, ahora los adolescentes se están presentando a escenarios en donde están siendo estimulados por ciertos modelos en redes sociales. Ahora los chicos tienen acceso a canales y redes en los que van a encontrar modelos que muy difícilmente están apegados a la realidad, pero para ellos son significativos. Los chicos manejan información, tienen un mundo de relación virtual, ni siquiera es concreto. Podemos hablar de niños que aquí en nuestra ciudad tienen amigos en China y tienen amigos en Francia y tienen amigos en Italia y los viven con tanta intensidad y son tan significativos y ni siquiera se han visto. Ni siquiera se han tocado, ni siquiera saben, oye, cómo huele mi amigo, ¿no? Porque parte de las relaciones y de los vínculos pues tienen que ver con esta relación cotidiana. Y asimismo, como pueden llegar a idealizar, también pueden creer que estas personas que presentan una vida lo suficientemente perfecta o bondadosa o próspera en una red social, llegan a creer que son reales. Y entonces, al darse cuenta que su mundo inmediato no es así o no encaja, les puede generar cierta frustración. Hoy en día, para los adolescentes, va a ser sumamente difícil identificar un modelo a seguir que sea real. Generalmente, le he comentado a padres con los que tengo contacto que ahorita podríamos hablar que 6 de 10 niños quieren ser youtubers cuando crezcan. Incluso hay niños que ya tienen canales de YouTube. Y suben muchos contenidos y están haciendo sus reportajes de lo que pasa en el recreo, de ahora quién contra quién jugó. Son niños que están lidiando entre dos realidades. Una realidad virtual y una realidad concreta que es en la que se desenvuelven, y no es nada complicado si la realidad concreta es difícil y hostil, fugarte a la realidad virtual. Pero esos modelos no son realistas. Y cuando ellos hacen contacto con eso, les puede sobrevenir una decepción y una frustración muy grande, que es lo que podríamos hablar como el preámbulo aunado a una difícil convivencia intrafamiliar de lo que llamaríamos las conductas suicidas o presuicidas. Una conducta suicida en un adolescente va a estar matizada por la falta de sentido para seguir viviendo, por no encontrar un propósito, por no encontrar una relación lo suficientemente significativa como para que los ancle a quedarse, por estar coleccionando frustraciones o estar coleccionando rechazos o estar coleccionando pérdidas ante situaciones que para ellos son significativas. Entonces, el tema del suicidio en adolescentes es un tema súper amplio, y aquí sí no me gustaría ser irresponsable al manejarles algún tipo de información por este medio si no tuviéramos la oportunidad de tener una réplica de su parte para poder aclarar las dudas, porque cada caso es diferente. No todas las conductas de autoagresión, no todas son un indicador fuerte para hablar de que el niño está presenciando una conducta suicida. Muchas veces tendríamos que explorar antes cómo es la relación con sus papás, porque tanto los hijos como los padres también pueden desarrollar relaciones de chantaje. Es una forma de conseguir cosas. Entonces, no todos estos indicadores pueden querer decir que un niño está al borde del suicidio o que tiene una posibilidad franca de intentarlo. Entonces, este tema sí me gustaría que lo tratáramos en el taller y que cada uno de ustedes pudiera externar sus dudas, y si tiene una situación particular, pues la podríamos ver por separado, ¿no? Entonces, pues, a términos generales,
el esquema de lo que vamos a ver en nuestro taller y ojalá que pues esta información les haya sido de utilidad. Creo que es como el darles el anzuelo o darles el preámbulo de lo que se va a tratar. Es un tema muy, muy importante y pues bueno, de mi parte sería todo por el momento y pues espero con muchas ganas el poderlos ver personalmente en el taller. Muchas gracias. Muy bien, Irene, muchas gracias. Y con esto culminaríamos el segundo episodio de esta serie de podcast.